Bueno, las etapas del ciclo de vida son una característica principal de los modelos de ciclo de vida, los cuales cuentan con las siguientes etapas. Principalmente se adquiere lo que es la exploración, ya que es necesario para abarcar dicho modelo. En la exploración vamos a abarcar todo lo que son las nuevas oportunidades en base a lo que quiere el usuario, ya que la prioridad son las necesidades del usuario y para ello vamos a hacer diferentes exploraciones, tanto de investigación, donde vamos a evaluar la coincidencia del preconcepto. Y también es importante aquí añadir lo que son las tecnologías. Bueno, una vez que hemos desarrollado la parte de exploración, se va a abrir una puerta de decisión que corresponde al concepto. Tenemos que terminar toda esta primera etapa para poder avanzar a la otra. Bueno, en la etapa de concepto, acá vamos a ver lo que es identificar las necesidades de los grupos de interés, evaluar conceptos alternativos, recomendar posibles soluciones. En este punto tenemos que tener lo más óptimo, lo que se requiere, lo que necesita el usuario. Para pasar a la siguiente etapa, una vez que ya definimos bien el concepto, pasamos a lo que es el desarrollo. En el desarrollo acá es una planificación donde identificamos lo que son los riesgos y las oportunidades. Una vez hecho este punto, pasamos a lo que es a la producción. En la producción se va a producir sistemas, inspeccionar y probar para ver si cumple o no lo que se requiere, para posteriormente seguir a lo que es la utilización y apoyo. En esta parte se va a hacer lo que es, bueno, acá se busca satisfacer las necesidades del usuario y la parte de apoyo es proporcionar capacidad de sistema sostenido. Y bueno, una vez que termine todas estas etapas, sigue la última, que vendría a ser el retiro, donde acá se retira lo que es eh, pasa lo que comenzamos con una fase de exploración, va a terminar con una fase de retiro, donde acá ya se almacena, se archiva o se desecha el sistema, el cual se está trabajando, toda esta etapa. Entonces, lo que son las etapas del ciclo de vida de sistemas, esto lo vamos a enfocar un poco más a lo que son el modelo BIM, ya que acá también incluye lo que es la exploración, concepto, desarrollo, producción, utilización, soporte y retiro. Entonces, en la etapa conceptual, como mencioné antes, que también se relaciona en las características de un modelo de ciclo de vida, es que acá se enfoca en definir los requisitos y limitaciones que requiere el usuario, ya que se busca la viabilidad tecnológica y se busca cumplir dichos requisitos. Como se puede ver en la imagen, en esta parte de acá los dividimos por actividades, ya sea administración, acuerdo técnico y soporte, entre otros, donde tenemos entradas y salidas. Todo esto sirve para explorar conceptos alternativos y también buscar enfoques incrementales o evolutivos para el sistema. Acá también se va a definir una regla de decisión donde se va a establecer completar o ejecutar de nuevo o si no pasar al próximo. Entonces, de la etapa conceptual, seguimos a lo que es la etapa de desarrollo. En esta etapa, ya definido bien lo que es el concepto, se va, se va a desarrollar lo que es, bueno, se va a desarrollar a partir los requisitos que requiere el usuario. En esta parte, se requiere lo que es la participación continua del usuario, ya que acá se va a desarrollar un desarrollo ágil, lo cual representa una integración tanto con el cliente, con el ingeniero que está desarrollando dicho modelo. Una vez que ya está la etapa de desarrollo concluida, pasamos a lo que es la etapa de producción. En esta etapa de producción se construye lo que es el sistema de interés, que es el foco, el objetivo o el propósito que nosotros queremos desarrollar durante todo este modelo. Y bueno, acá a veces surgen problemas de producción, entonces se tiene que proponer modificaciones o tiene que también producir una mayor eficiencia, ya que se busca reducir costos y potenciar las capacidades de nuestro sistema de interés. Estos cambios a veces pueden afectar a los requisitos del sistema y requerir una nueva evaluación del ingeniero de sistemas antes de su aprobación. Por eso es importante que tanto el ingeniero de sistemas como el usuario estén integrados dentro del proyecto. A partir de ello tenemos lo que es la etapa de utilización. En esta etapa, como se puede ver en la imagen, acá lo que vamos a hacer es el diseño y la desaprobación, la fiabilidad y la mantenibilidad y testabilidad. En esta etapa implica lo que es proporcionar sistemas de soporte esenciales para el funcionamiento del producto. Acá también vemos lo que es el análisis de apoyo logístico, requerimiento del cliente, conceptos de soporte, requisitos ambientales y operativos y varios procesos de soporte, que serían suministro, equipo de soporte, entre otros. Bueno, acá lo que se busca es la confiabilidad, ya que es un factor crítico que influye en la mantenibilidad y capacidad de prueba.
Entonces, en esta etapa de utilización vamos a tener lo que es el soporte logístico integrado, como se puede ver en la imagen, ya que esto lo que busca es un sistema logístico integrado. Una vez que tenemos la etapa de utilización, vamos a la etapa de soporte y a la etapa de retiro. La etapa de soporte en sí es lo que vendría a ser los servicios que buscan garantizar una operación continua dentro del sistema de interés, ya que si se requieren algunas modificaciones como es, reducir costos, extender la vida, esto puede generar algunas pérdidas, ya que eso se debió evaluar en procesos anteriores. Por eso también es importante que el proceso técnico involucrado es el mantenimiento, ya que tenemos que dar soporte constante a lo que es nuestro proyecto. Y bueno, la etapa de retiro ya es cuando nuestro sistema de interés, de lo que estamos viendo en etapas anteriores, ya va a pasar a retiro, lo vamos a desactivar. Y sus servicios relacionados, claro, que los servicios que se pueden manejar aparte de ese sistema, que no serían de interés, pero sí estarían asociados. Esto según los requisitos de eliminación, y la planificación de la eliminación también se considera desde la fase del concepto para evitar problemas. Eso ya pueden deberse a las leyes modernas que responsabilizan a los creadores del sistema de interés, entre otros. Bueno, una vez que tenemos la etapa de retiro, pasamos a lo que es las revisiones, ya que para controlar el progreso de un proyecto se realizan revisiones en diferentes etapas. Como vimos en la primera parte, que era el lado izquierdo del modelo B, ahora vamos a ver el lado derecho del modelo B, donde acá vamos a tener lo que vendría a ser las revisiones del ciclo de vida. Entonces, en esta parte, algunas de las revisiones más comunes o comúnmente que incluyen vendría a ser la revisión de requisitos de sistema, que son SRR. Esta revisión más que nada nos indica que se debe hacer una revisión y una verificación y una validación de requisitos antes del diseño detallado, para posteriormente pasar a lo que es la revisión preliminar del diseño. En esta parte se verifican los requisitos del sistema y los artefactos del diseño al final del primer ciclo. Y bueno, la siguiente vendría a ser al final del último ciclo. Y para posteriormente tener lo que son las revisiones de integración, verificación y validación de nuestro sistema de interés. De ahí seguimos lo que es la revisión de validación final que se lleva a cabo para la fase de integración. Y bueno, la última que vendría a ser que se pueden planificar otras revisiones de gestión dependiendo de los sistemas que queremos evaluar. Entonces, en esta parte tenemos lo que vendría a ser, del lado izquierdo vendría a ser el rendimiento definido del sistema, y en la otra parte tendríamos lo que es los procesos verificados. Entonces, como conclusión tenemos que el modelo de ciclo B a lo largo de su progresión abarca desde la etapa inicial del sistema a un proceso secuencial continuo, donde se pueden implementar diferentes etapas, como pueden ser la planificación, la validación continua y la participación de las partes interesadas en todo proceso. Pero en sí este proceso también tiene algunas restricciones que no lo hace ser tan óptimo, que no tiene cierta flexibilidad en lo que sería por la secuencialidad que tiene este modelo, ya que no se puede retroceder a una etapa anterior para poder mejorar dicha etapa. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Ya. Buenas noches.
Buenas noches con todos. El día de hoy, nosotros, los integrantes del grupo 7, integrados por mi persona, Bayerto Iván Natalia, Simeón Amaro Ronald y Sanabria Adriasola Daniel, vamos a presentar la quinta entrega de nuestro trabajo de riquezas naturales, enfocada en el fenómeno complejo del comercio exterior del cobre peruano en el periodo 2019 a 2021. En esta quinta entrega nos enfocaremos en analizar el comportamiento en primer y segundo orden de este fenómeno. El objetivo de nuestro trabajo es correr el modelo Estela, reproduciendo gráficamente las características principales del fenómeno del comercio exterior del cobre en el periodo 2019 a 2021, estableciendo correctamente la información utilizada en las relaciones causales. Para poder hacer correr este modelo, hemos primero elaborado el diagrama causal, el cual ha sido modificado. Ahora nuestro modelo se compone de las siguientes variables. Primero, vamos a ver, voy a activar el punto de gracia. Ya. Los requerimientos de cobre en proyectos nacionales van a aumentar la demanda de cobre. Asimismo, vamos a considerar la variable de requerimientos de cobre en proyectos del extranjero. El incluir estas variables nos va a permitir analizar cuál es la influencia de las decisiones de, por así decirlo, mejoras en ciertos países, como el ejemplo que usted mencionó en China, que estaban haciendo un cableado de cobre por toda la ciudad. Fenómenos como ese hacen que la demanda del cobre peruano aumente. Ahora, que existe una mayor demanda de cobre, obviamente está relacionado con la cantidad de cobre que se vende, porque a más demanda, más se vende. Al mismo tiempo, esta variable, la demanda de cobre, hace que se aumente la inversión en exploración, ya que para poder cubrir esta demanda se tiene que invertir más en proyectos de exploración, lo que va a hacer que al mismo tiempo se invierta más en producción. O sea, hay más demanda de cobre y esto aumenta la inversión en exploración. Cuando hay una mayor inversión en exploración, aumenta la capacidad productiva de cobre. Esta capacidad productiva de cobre también está relacionada con la inversión en producción. Ahora, esta variable capacidad productiva está afectada también por la inversión en tecnología. O sea, a la capacidad productiva de cobre en el Perú, a esta variable le afectan variables como la inversión en tecnología, la inversión en exploración, la demanda de cobre, la inversión en producción. Ahora, cuando el Perú es más capaz de producir cobre, se aumenta al mismo tiempo la cantidad de cobre vendido. Entonces, a la variable cantidad de cobre vendido le afectan dos variables. Primero, la demanda de cobre y también la capacidad del país de cubrir esta demanda. Entonces, estas dos variables afectan a la cantidad de cobre que se va a vender. La cantidad de cobre vendido afecta a la variable cantidad de ingresos de empresas mineras de cobre formales. Y esta cantidad de ingresos de empresas mineras de cobre formales causa a la recaudación del canon minero, ya que solamente la recaudación, o sea, solamente lo que afecta al canon minero sería solamente las recaudaciones de las empresas mineras formales, ya que las informales no pagan este canon. Ahora que tenemos la variable recaudación del canon minero, esta variable se ve afectada eh, por la variable recaudación potencial de impuesto a la renta. ¿Por qué? Eh, Porque la venta de cobre eh, hace que el Perú recaude más impuesto a la renta. Entonces, eso hace que, como el 50% de este impuesto a la renta es canon minero, eh, la actividad minera genera este efecto. Entonces, aquí hay un fenómeno que es el de la minería informal. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver aquí que la recaudación potencial de impuesto a la renta
afecta la variable recaudación de canon minero, pero al mismo tiempo podemos ver esta variable, acciones de represión en contra de la minería informal, porque las acciones de represión en contra de la minería informal van a reducir la cantidad de ingresos de las empresas mineras informales y esta variable cantidad de ingresos de empresas mineras formales va a afectar a la recaudación potencial de impuesto a la renta, porque, o sea, estas empresas no pagan impuestos. Entonces, eh, para explicarlo de una mejor forma, la existencia de estas empresas y su actividad no generan un aumento del canon minero, por lo que al haber acciones de represión en contra de la minería informal, estamos afectando a la variable cantidad de ingresos de las empresas mineras formales y al mismo tiempo se afecta a la variable recaudación potencial de impuesto a la renta, porque la actividad minera de las empresas informales no genera canon. ¿Cómo yo podría o cómo podríamos identificar entonces el ingreso y el efecto que tiene la empresa informal de cobre a través de la variable cantidad de materiales importados para la extracción de cobre? Porque si es que al Perú ingresa cierta cantidad de materiales para la explotación o producción de cobre, pero solamente se reporta la venta de un porcentaje que no tendría sentido con lo que se está importando, en ese desbalance nosotros podemos encontrar la actividad de la minería informal. Un ejemplo de eso es el caso de el oro, o sea, haciendo como un símil. Nosotros habíamos visto el ejemplo que al Perú ingresaba cierta cantidad, se importaba cierta cantidad de mercurio, pero lo que se reportaba en ventas, en extracción y producción de cobre, de oro, no era el porcentaje total que se podría producir con el mercurio importado. Entonces, la actividad informal fue detectada con esta diferencia, ya que este mercurio que, por así decirlo, se hubiera importado de más, no es que se estaba importando de más, sino que estaba siendo utilizado por la empresa minera informal del oro. Eso, bueno, eso sería un ejemplo. Ahora, la recaudación del canon minero aumenta la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, ya que de este canon minero, el 50% es asignado a los gobiernos regionales. Entonces, a más canon minero, se aumenta la capacidad de gasto de estos gobiernos regionales, los cuales, pues, esa es nuestra variable, ¿no? Entonces, esta variable, ¿con qué más estaría relacionado? Con la inversión de empresas nacionales, porque pues nosotros relacionamos estas dos variables porque cuando en una zona se empieza a hacer actividades mineras, no solamente se realiza esa actividad minera, sino que hay una migración de personas a esa zona y se empieza a construir casas, también hay el negocio de los alimentos, porque se tiene que alimentar a las personas que trabajan en la mina y a los ingenieros o personal de esas minas. Entonces, el hecho que haya actividad minera en un lugar genera que haya mayor inversión, por así decirlo, de empresas nacionales, porque se prestan más servicios relacionados a la extracción y producción de cobre. Entonces, ese sería el análisis que nosotros hemos tenido del fenómeno. Estamos considerando que la demanda de cobre va a ser afectada por los requerimientos de proyectos tanto nacionales como del extranjero. Asimismo, podemos ver que la capacidad productiva de cobre se ve afectada por la inversión en exploración, por la demanda del cobre, porque si no hay demanda, entonces no se produciría más o no se intentaría aumentar esta capacidad productiva. Al mismo tiempo, al haber esta capacidad productiva está afectada por la inversión en producción, porque esta inversión en producción puede implicar mayor inversión en infraestructura o en importación de ciertos materiales.
Y bueno, también la capacidad productiva se ve afectada por la inversión en tecnología. Lo que nosotros hemos leído es que en la actualidad las empresas que extraen cobre de manera formal buscan reducir su huella de carbono y buscan generar la menor cantidad de contaminación posible, invirtiendo en más tecnología. Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, asimismo, la cantidad de cobre vendido va a estar afectado por la demanda que hay del cobre y al mismo tiempo por la capacidad de producción del Perú. Luego tenemos que la cantidad de ingresos de empresas mineras formales de cobre aumentan el canon minero, aumentan la recaudación de canon minero, a mayor recaudación de canon minero hay más capacidad de gasto de los gobiernos regionales, ya que parte de este canon se va para ellos. Y al mismo tiempo podemos analizar también la actividad de la minería informal, ya que podemos sacar lo que ellos producen analizando esta diferencia entre la cantidad de materiales importados para la extracción de cobre en general, eh, por así decirlo, analizando lo que se ha utilizado para la minería formal y con la diferencia podríamos sacar la cantidad de ingresos de empresas mineras informales. Pero no es una resta, no es una resta porque esta es la variable cantidad de ingresos de las empresas mineras formales, esta es cantidad de ingresos de las empresas mineras informales y esta es cantidad de materiales importados. O sea, es más que nada una estimación viendo eh, este fenómeno, porque si se está importando cierta cantidad de materiales, debería ser exclusivamente para, haciendo un cálculo, para lo que estaría generando la minería formal, pero no es así. En esta diferencia se va a encontrar lo que probablemente a manera estimada estaría produciendo la empresa minera informal. Entonces, también tenemos, bueno, aquí más que nada el tema de las acciones de represión contra la minería informal están siendo afectadas por la recaudación potencial del impuesto a la renta, porque eh, al Estado ver, o sea, cuando el Estado ve que está perdiendo esta parte de esta parte potencial del impuesto a la renta, que sería dinero que entra a las arcas del Estado, pues decide tomar acciones, porque ve que está perdiendo dinero que podría estar recolectando. Entonces, este es el fenómeno que nosotros hemos estudiado, que es el de eh, del comercio exterior del cobre en el periodo 2019-2021. Entonces, ahora vamos a explicar nuestro modelo Forest. A ver, pasa a mi compañero. Ok, bueno, ahora para empezar con el Forester, nosotros tenemos la variable de nivel de stock de cobre, el cual, bueno, le hemos dado un valor inicial de 1000. Esto está calculado en millones de toneladas métricas, que fue de lo que hemos encontrado en las distintas fuentes, como, bueno, una de ellas, el boletín minero, eh, que hay, bueno, hay información de todos los años, bueno, está actualizado desde hasta el 2023 y hasta desde el 2010 me parece, o hasta más años. Y bueno, de ese boletín hemos sacado la mayoría de nuestros datos. Bueno, esta variable de nivel aumenta y disminuye por dos variables de flujo. En este caso, la variable de flujo de entrada que hace que aumente es la cantidad de cobre producido. Y bueno, la manera de cómo hemos calculado esta variable es mediante estas variables auxiliares que hemos considerado, bueno, en este caso es la productividad de cobre por el cobre extraído. Esta variable auxiliar, la productividad de cobre, por lo que hemos estado investigando, una manera de calcularlo era tener, tener, hacer una división entre entre lo que se obtiene, entre lo que se tiene, dividido con lo que se invierte para poder obtenerlo. Por eso es que hemos hecho un cálculo entre el cobre extraído por la estimación del precio de cobre dividido entre lo que se gasta, bueno, lo que se invierte para lograr esta extracción de cobre, que sería la inversión en producción, la inversión en tecnología y la inversión en exploración, que son estas variables auxiliares que se encuentran aquí, que las estoy señalando. Bueno, en el caso del cobre extraído que se necesita para calcular la productividad de cobre,
La forma de cómo lo hemos calculado es, bueno, mediante esta tasa de extracción de cobre, que simplemente es hacer una multiplicación entre lo que se tiene de stock de cobre por esta tasa de extracción de cobre. Y así es como, bueno, se calcula esta variable de cobre, esta variable auxiliar de cobre extraído. Luego, en el caso de, de la variable de flujo de salida, que es la cantidad de cobre vendido, la forma de calcularlo es mediante la suma de la demanda externa de cobre y la demanda interna de cobre, que es, bueno, lo que se puede ver aquí denotado ya en la ecuación. Y bueno, en el caso de la demanda externa de cobre, bueno, igual esa es una variable de nivel que aumenta con la demanda de cobre requerido, que es una variable de entrada, de flujo de entrada. Y bueno, esta demanda de cobre requerido lo hemos calculado, bueno, con mediante una multiplicación entre el stock de cobre y la tasa de exportación de cobre. En este caso, bueno, para la tasa de exportación de cobre, por lo que hemos encontrado, esto tenía el valor de 25% bueno, de lo que se exporta de todos de todos estos materiales. Y me olvidaba, el valor que le hemos dado a esta variable de nivel es de 433. Esto porque, bueno, ha sido el valor que hemos encontrado en el boletín minero, que es, bueno, esto está en millones, 433 millones de toneladas métricas, que fue el valor que estaba registrado para la demanda externa de cobre. Y bueno, esta demanda externa de cobre, perdón, se disminuye mediante, aquí debe ser la cantidad de cobre demandado que migra a productos sustitutos. En este caso se calcula mediante la demanda externa de cobre y una multiplicación con la tasa de demanda externa de sustitutos. Esta variable auxiliar de tasa de demanda externa de sustitutos, por lo que encontramos, equivalía a un 2% de lo que es la demanda externa en sí de cobre. Y bueno, por eso ese es el valor que le hemos dado. Asimismo, la otra variable de salida que hace que disminuya es la demanda externa de otros mercados. A esto nos referimos, por ejemplo, bueno, a la demanda que puede ser por otros mercados, por ejemplo, de Chile, que es el primer productor de cobre a nivel mundial, asimismo el Congo. Por eso, bueno, lo hemos considerado de esa forma. Y la manera de calcular esta variable es mediante el cálculo de demanda requerida por la tasa estimada de demanda externa. Este cálculo de demanda requerida simplemente es, se calcula mediante el stock de cobre por la tasa de exportaciones de cobre. Y esta tasa estimada de demanda externa, bueno, es, lo hemos considerado como un 30%. Esto en sí no encontramos el dato exacto, por eso, bueno, le pusimos tasa estimada. La forma como lo hallamos fue mediante algunos porcentajes que encontramos en las fuentes, eh, y bueno, lo que se aproximaba, lo que más pudimos promediarlo, por así decirlo, era este 30%. Por eso lo consideramos para la tasa de demanda externa. Luego, luego en el caso, bueno, de la demanda interna de cobre, igualmente está la variable de flujo de entrada, que es la cantidad de cobre requerido para la demanda interna, que esto, bueno, la forma de calcularlo es mediante una multiplicación entre la tasa de demanda interna de cobre por la demanda interna de cobre. Para esta variable auxiliar, bueno, la tasa de demanda interna de cobre, que le dimos el valor de 30%, que fue, bueno, por lo que hemos encontrado esto también en el boletín minero para el año de 2019. Y bueno, esta demanda interna de cobre también la sacamos de esa fuente que nos dice que tuvo un valor de 121 millones de toneladas métricas. Bueno, y asimismo tienes estas variables de flujo de salida, que son la cantidad de cobre demandada que migra a la minería informal. En este caso, bueno, la forma en cómo lo hemos calculado es mediante la multiplicación de la demanda interna de cobre por una tasa de informalidad, que por lo que estuvimos buscando, esta tasa de informalidad equivale a un 5%. En sí, bueno, lo que encontramos de esta información era que eh, en Perú se tiene, bueno, una tasa de informalidad de 5% y estimaba y esto se refería por ejemplo, al oro, también estaba incluido el cobre y entre otros.
Y bueno, por eso hemos considerado esta, este valor de 5% para la tasa de informalidad del cobre. Y bueno, en el caso de la cantidad de cobre demandado que migra a productos sustitutos, que esta es otra variable de salida que disminuye esta demanda interna de cobre, la forma de calcularlo es mediante la demanda interna de cobre por la tasa de demanda, tasa de demanda interna de sustitutos, que en este caso, por lo que hemos encontrado, tiene un valor bajo, eh, que, que es, bueno, el de 1,5%, por eso, bueno, lo hemos calculado como 0,015, que esto, bueno, es porque en realidad, bueno, lo que decía en esa fuente, eh, no se, o sea, bueno, no se sustituye este valor por otros, casi no se sustituye el cobre por otros, por eso es que esta demanda salió baja en esa, en esa información que obtuvimos. Luego, bueno, luego tenemos la otra, en este caso, ok, tenemos el cálculo de ingresos de exportación, que en este caso, bueno, los, la forma de hallarlo es mediante mediante la demanda externa de cobre, la estimación del precio de cobre y, bueno, sí, bueno, mediante estas dos variables, que es una multiplicación. Y bueno, esta variable de variable auxiliar está, está dentro para el cálculo de esta variable auxiliar de ingresos que se va a explicar más adelante, que ya tiene que ver con el otro eslabón Forrest. Bueno, um, y bueno, finalmente, igual ya en el caso de la, de la inversión en exploración, para calcular esta variable auxiliar que estaba diciendo de la productividad de cobre, bueno, se necesita la inversión en exploración, la inversión en tecnología y la inversión en producción. Estas variables han sido calculadas, bueno, mediante ya esta variable de nivel que es el ahorro, que ya es, bueno, esto representa un porcentaje del ahorro. En el caso de la inversión en exploración representa un 20% por lo que encontramos en la información del boletín minero. Y para el caso de de inversión en tecnología representa un 30% del total de lo que se ahorra. Y en el caso de la inversión en producción igualmente es lo equivalente a un 30% del valor que se tiene de ahorro. Ahora doy paso a mi compañero. Siguiendo con la exposición de mi compañero, también identificamos las otras variables de flujo, en este caso, ingresos de ventas, ingresos totales, costo de producción, impuestos, que en todo este eslabón, vemos que la variable nivel corresponde a ingresos totales, ingresos de la que acumula esta variable nivel y lo que lo reduce vendría a ser los costos de producción y los impuestos. Entonces, en esta parte declaramos una variable auxiliar ingresos, que esta variable ingresos le va a dar el valor a lo que es ingresos de ventas. Y para hallar los ingresos totales, acá le vamos a dar una variable inicial, la cual correspondería a ser 28,366. Esto en millones de dólares. Y luego, para hallar los costos de producción, vamos a requerir de la variable auxiliar tasa de costo de producción. Para hallarlo, y lo que es impuestos, vamos a calcularlo a partir del canon minero. Y la forma en la que lo calcularemos va a ser la siguiente. Los ingresos totales va por el cálculo de costo de producción, todo por el 0,5, ya que corresponde al 50%. Y bueno, con eso vamos a tener los impuestos. Y el canon minero, como también nos va a servir para calcular lo que son los ingresos de gobiernos regionales, esta variable va, a s- esta variable le va a dar el valor a esta variable de flujo, que son los ingresos de gobiernos regionales. Y también acá lo que son los ingresos totales, una parte de los ingresos totales va a ir a lo que corresponde a la cantidad de dinero destinado al ahorro, que para calcular esto vamos a utilizar una tasa de ahorro, que esta se va a relacionar con los ingresos totales, lo cual va a tener una variación. Y bueno, esta variable
va también a contribuir o a sumar lo que es la variable de nivel de ahorro. Y esta variable de nivel de ahorro va a disminuir a medida que se va invirtiendo mucho más, ya sea en exploración, en tecnología o en producción. Esta la inversión la calcularemos con la suma de inversiones, inversión de exploración, producción e inversión en tecnología. Entonces, en esta parte de inversión, exploración, tecnología y producción, nos va a ayudar a conseguir a hallar lo que es la variable producción de cobre, que esta va a ayudar a lo que es a la cantidad de cobre producido, y así se va a formar un sistema que tiene cierta circularidad. Entonces, al momento de simular nuestro sistema, vamos a tener gráficas como estas. Bien, no representan tal cual lo que es nuestro sistema en sí que queremos nosotros desarrollar. Hemos dado ciertas observaciones a nuestro modelo, que vendría a ser que nos faltaría algunas variables para poder asemejarlo cada vez más a lo que es a la realidad, ¿no? O sea, tener gráficas mucho más reales, ya que algunas gráficas sí tienen cierta tendencia a lo que son las gráficas reales, pero no se asemejan, ya que en esta gráfica podemos ver cómo hay picos de subida y picos de bajada. También lo podemos relacionar esto a lo que vendría a ser a tener mejores relaciones entre las variables, ya que algunas variables no se relacionan tan directamente, ya que necesita hay una variable más que los complemente. Eso también lo podemos ver por ejemplo, en la demanda externa, si bien la demanda sí ha tenido cierto decrecimiento en un pequeño periodo y luego su tendencia ha sido a subir, lo mismo para lo que es la demanda, bueno, la demanda externa de sustituto de cobre se ha ido disminuyendo y la demanda externa de otros mercados, esa también ha ido aumentando, ya que en este caso el Congo cada vez está abarcando más lo que es el mercado del cobre. Claro, todas esas variables tenemos que relacionarlas también a los mercados externos. Entonces, también hemos tomado lo que son las variables auxiliares que corresponden a una tasa. Algunas suelen tener valores constantes y, bueno, eso no aseguran el dinamismo de nuestro sistema. Ya es. Entonces, para terminar con este- esta parte del trabajo, voy a dar las siguientes conclusiones. Bueno, a partir de nuestro modelo hemos podido observar, ¿no?, cómo han ido variando a partir de los datos que tenemos. Han habido datos que, claro, se han ido rellenando con cero porque no han sido bien establecidas las relaciones. Algunos modelos, bueno, algunas gráficas de las variables de niveles que hemos identificado, se han tenido un comportamiento que se acercan más o menos a lo que nosotros queríamos obtener, pero no se asemejan en sí a lo que es la realidad. Así podemos ver entre otras variables. Entonces, nuestra conclusión vendría a ser que el diagrama de Forrester en sí nos permite visualizar las interconexiones entre las variables identificadas. Ahí pudimos identificar todas las variables entre lo que es la demanda, la producción, entre el ahorro, entre los ingresos totales, entre otras, ya que estas variables en sí nos permiten ver cómo es su comportamiento dentro de un periodo específico. En este caso, nosotros hemos escogido 2019, 2021, y esto lo hemos dividido en meses para que se pueda ver el cambio constante durante ese, en esa etapa, ya que, bueno, también nos permite ver cómo fluctúan o cómo cambian los precios, también los ingresos totales y cómo va variando el ahorro dependiendo qué periodo de tiempo queremos estudiar. Entonces, lo que es nuestro avance, concluiría de que necesitamos establecer mejores relaciones, añadir más variables y relacionar más las variables que no se encuentran relacionadas entre sí para que todo el modelo tenga un mayor dinamismo posible y se generen lo que son, bueno, se genere una mayor semejanza a las gráficas reales que nos explican el modelo real en nuestro modelo de nosotros. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
Sí. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo, conformado por mi persona, Ximena Quispe, Alexandra Peralta y Omar Jauregui, les vamos a hablar sobre nuestro tema de demanda de las conservas de anchovetas en el Perú. Y vamos a empezar el, con el diagrama causal, si me permiten, para que sea mejor. Empezamos con la biomasa de anchovetas en el litoral peruano, que se va a ver influenciada por la cantidad de predadores de anchoveta. Esta a su vez se va a ver influenciado por el volumen de aguas residuales no tratadas que son desembocadas en el mar peruano. A su vez, la biomasa va a influenciar en lo que es el límite máximo de captura permisible de anchovetas. ¿A qué se refiere? Existen regulaciones en los pescados para la pesca. Establecen límites que son máximos para no afectar la reproducción de los pescados, en este caso de la anchoveta. Entonces, a mayor biomasa de estas anchovetas, el límite máximo de captura va también a aumentar. Y también la biomasa de anchovetas también va a influenciar en las campañas de preservación de las especies marinas. Entonces, si tenemos mayor anchovetas, pues va a haber menos campañas de su preservación. Continuando con volúmenes de aguas residuales, esta se va a ver afectada por la población urbanizada en las zonas costeras, ya que si hay mucha más urbanización en esta zona, pues se va a causar mucho más residuos, más basura, y esto va a causar aguas contaminadas. También va a verse influenciado por también las campañas de preservación de especies marinas, ya que este es su ecosistema, y pues a mayor campañas, pues la gente se va a ver concientizada, y eso va a reducir estas aguas contaminadas. Y bueno, los volúmenes de aguas va a influenciar la cantidad de depredadores de sardina y también a la cantidad de depredadores de anchoveta, que pues bueno, ya expliqué que pues afecta a la biomasa de anchovetas y también la cantidad de depredadores de sardina afecta a la biomasa del litoral peruano de las sardinas. Esta variable, pues al igual que la biomasa de anchovetas, también va a influenciar a las campañas de preservación y también a su límite máximo de captura permisible. Ahora, en cuanto a las campañas, va a influir en el gasto público en la industria conservera, ya que parte del gasto va a verse incluido estas campañas. Y también el gasto público va a verse influenciado por otros tipos de campañas que, por ejemplo, son las campañas de consumo de productos pesqueros peruanos. Y el gasto público también, bueno, va a influenciar a los impuestos a la industria pesquera. Porque a más gasto, a más necesidad de gasto, ¿no? Por ejemplo, para hacer estas campañas, pues va a influir a que los impuestos también suban. Luego los impuestos van a verse influenciado también por el ingreso anual de industrias conserveras. Si el ingreso de la empresa o de la industria conservera es mayor, pues el impuesto también sube. Y el impuesto va a influenciar a la inversión en la industria pesquera peruana. Usualmente cuando hay más impuestos, eso como que ahuyenta a la inversión, entonces es por eso que influye negativamente y también va a influir en el precio, ¿no? A más impuestos, el precio por unidad por conserva de anchoveta también se va a ver influenciado. Este precio va a influir a va a influir a la cantidad demandada de conservas de anchovetas producidas en el Perú. Eso es porque a mayor precio la gente pues no va a querer comprar más de estas conservas debido a su subida y de igual manera si el precio de estas conservas baja,
pues va a influenciar a la cantidad demandada porque esta sube. Entonces, el precio va a influenciar a la cantidad demandada. Y también va a influenciar a la cantidad de conservas de anchovetas extranjeras demandadas. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar otras alternativas, como lo es conservas de anchovetas extranjeras, ¿no? Entonces, a mayor precio de una unidad de conserva producida en el Perú, pues la gente va a optar por demandar las conservas de anchovetas que son hechas en el extranjero. Y este precio, bueno, se va a ver influido por el impuesto y también por los gastos por unidad de la conserva de anchoveta peruana. Ah, bueno, obviamente si una empresa gasta mucho en la elaboración de una conserva, como lo es el hecho de la hojalata, ¿no? De la lata que se usa para la conserva o el petróleo, pues este gasto va a influir en el precio y va a hacer que este también aumente. Bueno, luego tenemos las campañas que va a influir en el gasto público en la industria conservera y también va a influir eh, en la cantidad de conservas nacionales de sardina demandadas en el Perú. Bueno, estas campañas para consumo pesquero, pues también va a influir en la cantidad demandada nacional de conservas de anchoveta. Y bueno, esta se va a ver influenciada por, eh, bueno, esta cantidad demandada de sardina también va a ser influenciada por el precio, ya que la conserva de sardina resulta ser el sustituto de una conserva de anchoveta. Siguiendo con la cantidad de conservas demandadas, ah, bueno, esta va a influir en la cantidad de conservas nacionales de sardina producidas en el Perú y también va a influir en la cantidad de puestos de trabajo en la industria conservera. La cantidad de, bueno, ahora, la cantidad de conservas nacionales de sardina producidas se va a ver afectada no solo por esta variable, sino por la cantidad extraída de sardina del mar peruano, que se va a ver influenciada también por su límite máximo de captura permisible de sardina, ¿no? Y bueno, esta se va a ver también influenciada por la biomasa de sardina en el litoral peruano. Entonces, con estas variables del diagrama causal, hemos detectado que ciertas variables influyen. A ver, a ver. Y bueno, este sería el diagrama causal. Ahora pasaremos al Forrester. Vamos a continuar con el Forester. Acá tenemos el variable nivel que es la biomasa de litoral, anchovetas en el litoral peruano. Y hemos considerado que la variable cantidad de nacimientos de anchovetas va a estar acumulando este variable nivel, que depende de este tasa de nacimiento natural de anchovetas para su cálculo. Y esta a su vez hemos encontrado factores que van a ayudar en su cálculo, como la cantidad de desove de anchovetas en edad de reproducción. Y este va a ayudar en su cálculo con la cantidad de desoves de anchoveta y la cantidad de anchovetas juveniles. Y esto se refiere a la cantidad de anchovetas que no están aptos para la reproducción. Por eso va a ayudar en su cálculo la cantidad de desoves y la cantidad de desoves de anchovetas, que son los huevos, ¿no? Que van a ayudar al cálculo de la cantidad de nacimientos.
acá también vemos que tenemos este factor de cantidad de anchovetas en edad de reproducción y su cálculo va a ayudar a las variables de cantidad de desove anchovetas, cantidad de anchovetas muertas por causas naturales y la cantidad de anchovetas extraídas del mar peruano, en donde en esta parte, en esta variable de flujo, va a ayudar en su cálculo ya que va de acuerdo a la cantidad de anchovetas que están en reproducción, van a tener que tener como un cierto límite de captura para que ellos lo dejen en el mar, porque a largo plazo eso va a aumentar la cantidad de anchovetas, ¿no? Por eso que se va a ayudar en el cálculo de la cantidad de anchovetas extraídas del mar peruano. Luego vemos que acá tenemos una tasa de extracción de anchovetas que va a ayudar en el cálculo de la cantidad de anchovetas extraídas del mar peruano. Y luego acá tenemos la variable de flujo, que es la migración de anchovetas, que va a disminuir la acumulación de biomasa de anchovetas del litoral peruano. Y este va a depender en su cálculo de la tasa de migración de anchovetas, que para su cálculo tenemos la cantidad de depredadores marinos, la temperatura del mar, la cantidad de fitoplancton, donde este se viene influenciado con el volumen se viene para su cálculo, para el volumen de aguas residuales para la industria pesquera, ya que de acuerdo a la contaminación que hay, va a determinar la cantidad de fitoplancton que puede existir, ¿no? Luego vemos que esta variable de nivel va a ayudar en el cálculo acá de esta variable de flujo, que está la cantidad de anchovetas extraídas legalmente, en donde hemos considerado como variable de nivel la cantidad extraída de anchovetas en el Perú, en donde este va a estar acumulándose con esta variable y con la cantidad de anchovetas extraídas ilegalmente, que va a estar dependiendo de una tasa para su cálculo, de una tasa de pesca ilegal, y para la cantidad de anchovetas extraídas legalmente, el cálculo de la tasa de pesca legal. Y este va a depender del factor de cantidad de plantas ilegales. Luego vemos que esta variable de nivel va a disminuir lo que está acumulado con la cantidad de anchovetas juveniles pescadas en el Perú, ya que estas son la población que no puede ser extraída. Ya como mencioné anteriormente, que esto se deja en el mar ya que eh, ayudan a que haya más población de anchovetas, ¿no? Por lo que no se puede pescar eso. Y este depende del factor en su cálculo del índice de anchovetas juveniles, en donde tenemos que como factores la cantidad de población juvenil de anchovetas y el porcentaje de temperatura de mar, ya que la temperatura, según el parámetro que esté, va a ayudar a calcular el índice de anchovetas juveniles que depende de una cierta temperatura. Luego vemos que para el cálculo de la cantidad de anchovetas extraídas legalmente, tenemos estas variables de nivel, donde hemos considerado eh, como capacidad extractiva de anchovetas en flotas industriales, como, en donde este aumenta la acumulación con la capacidad extractiva de anchovetas en flotas industriales nuevas en cada periodo de tiempo y disminuye con la capacidad extractiva de anchovetas en flotas industriales sin servicio, donde esto depende de una tasa de flotas industriales malogradas. Y vemos también que esta variable de flujo va a ayudar a su cálculo con la capacidad extraída de anchovetas de flotas artesanales, donde su acumulación disminuye con la capacidad extractiva de anchovetas de flotas artesanales nuevas. Y luego la capacidad de anchovetas flotas de menor escala, donde digamos que disminuye la acumulación con la capacidad extractiva de anchovetas de flotas de menor escala nuevas, ¿no? Por cada periodo de tiempo, donde estas variables de flujo se ayuda con el cálculo
para su cálculo con la capacidad extractiva de anchovetas en el Perú. Eh, Luego tenemos que esta variable de flujo va a ayudar a su cálculo también con estas variables de nivel, ya que de acuerdo a la cantidad de anchovetas que se ha pescado, van a estar para un sector, ¿no? Van a ser distribuidos para un sector. Por eso es que la variable es de nivel que se refiere a la cantidad de anchovetas frescas en el Perú para la venta legal y la cantidad de aceite de anchoveta en el Perú para la venta legal y la cantidad de harina de pescado en el Perú para la venta ilegal, va a ayudar al cálculo de la cantidad de anchovetas extraídas legalmente, ¿no? Donde estos consideramos que disminuye su combinación con la cantidad de anchovetas frescas descargadas, aumenta y disminuye con la cantidad de anchovetas frescas vendidas. Y acá también aumenta la cantidad de aceite de anchoveta producido en el Perú, la variable de cantidad de aceite de anchovetas en el Perú para la venta ilegal, y disminuye con la cantidad de aceite de anchoveta exportado y la que es vendido en el Perú, así como también la cantidad de harina de pescado para la venta legal, que aumenta con la cantidad de harina no, con la cantidad de harina de pescado de anchoveta producida en el Perú y disminuye con lo que se ha vendido en el Perú, que es esta variable, y con lo que es exportado, ¿no? Que es la venta externa. Y eh, acá vemos que esta variable de nivel afecta, se ayuda para el cálculo de la tasa de extracción de anchoveta, ¿no? Porque esto va eh, a referirse a la cantidad demandada total de conservas de anchovetas nacionales, donde este aumenta con la cantidad demandada de conservas de anchovetas nacionales en el extranjero y la cantidad de conservas de anchovetas nacionales en el Perú. Y disminuye con la cantidad demandada de conservas que son las no nacionales y la cantidad de conservas de anchovetas nacionales en el extranjero. Y también hemos considerado otra variable de nivel que es la cantidad demandada total de conservas de salinas nacionales, donde este variable de nivel aumenta con la cantidad de demanda de conservas sardinas nacionales en el extranjero. Hemos considerado como una competencia de la anchoveta y este también aumenta con la cantidad demandada de conservas salinas nacionales en el Perú y disminuye con la cantidad demandada de las salinas no nacionales y lo que se demanda en el extranjero que son no nacionales. Y se calcula con la cantidad demandada total nacionales de conservas en el extranjero y la cantidad demandada total nacionales de conservas en el Perú. Ahora va a ser mi compañero. Ya. Les comentaré sobre cómo corre el programa que nuestro trabajo, cómo corre en el Stella. Bueno, como se puede apreciar, hemos agarrado un eslabón y como se puede apreciar en todo el diagrama Forrester, los tres eslabones, ahí se ve que hay varias variables que aún están exógenas, que seguimos viendo la dependencia de otras variables. Y bueno, debido a eso, al ser exógenas, vemos que no resulta conveniente agregarles un valor numérico para poder interactuar en el programa. Y debido a eso, hemos agarrado esto, que hemos tratado de hacer que las variables dependan cada una de otras. Y bueno, nos resultó algo complicado debido a las fórmulas. Por ejemplo, las fórmulas en lo que es la cantidad de soles de anchoveta, ya que la fórmula tendríamos que adaptar en una fórmula como esta, si se puede apreciar. A ver, no sé si se puede apreciar bien. Bueno, ya, es una fórmula algo compleja ya que es nivel exponencial. Y bueno, tratamos de
La cosa es tratar de adaptar la realidad, modelarla lo más cercana posible. Y bueno, aún seguimos viendo eso. Para todo vendría a ser. También tendríamos que ver cómo hacer para formular la temperatura. Aún seguimos viendo eso. Y debido a las complicaciones que hemos tenido para poder formular las variables que dependan de otras, hemos tomado, estimado valores numéricos, por lo menos para aquí. Por ejemplo, la tasa, ahí no sé si se puede apreciar. Hemos puesto que ingresan, bueno, según estimación, aumenta en un 10% con respecto a la biomasa. Estamos en periodos trimestrales y estamos evaluando a ponerlo a mensuales, ya que vemos más conveniente, ahí se puede visualizar mejor el comportamiento del sistema que estamos estudiando. Bueno, pero por ahora es trimestral. Y ahora quisiera mostrarles que al inicio, esto abarca de los periodos 2019, no, digo 2017 a 2019, en trimestres. Y bueno, empezando en 2019, empezamos con un valor de 10, como se puede apreciar ahí. ¿Ya? Bueno, y como había mencionado, la tasa en aumento es del 10%. Y acá hay, bueno, la tasa de migración se puede ver es un 2%. Y la tasa de extracción, ahí le hemos puesto 2%. Como dije, hemos estimado un valor para las tasas. Con esto viendo su dependencia con las otras variables de los otros eslabones y también de aquí mismo. Bueno, aquí hemos puesto la disminución, que es de un 4% en cuanto a la tasa de muerte de anchovetas. Y como he mencionado, son anchovetas que se mueren por causas naturales, ¿no? En vez de cumplir su ciclo de vida o ya han sido depredadas, bueno, por ley de la naturaleza. Bueno, eso influye aquí a las variables de flujo, como se puede apreciar. Aquí la cantidad de muerte, que esta depende de dos variables, que son la biomasa y la tasa de muerte. Cantidad de muerte en choveta por causas naturales. Ya ese es en esa variable de flujo de salida. De entrada, ahí sabe que también depende de la biomasa y de la tasa de nacimiento. Eso es lo que comenta. También estamos evaluando la cantidad de anchovetas que pueden emigrar del litoral de otro país hacia el litoral peruano, porque eso también es causado por los diversos factores como lo son la temperatura, la contaminación o los periodos de tiempo, que también estamos viendo cómo estimarlo con fórmulas condicionales, por así decirlo, por diversos periodos de tiempo. Ya bueno, ya ver, esto ya había explicado cómo es el afectado. Aquí también depende de la tasa y de la biomasa, más que todo hemos hecho así, porque la tasa ya depende de muchos factores, como he mencionado, el volumen de aguas contaminadas, fitoplancton, que es la comida de las anchovetas, su principal alimento, en temperatura que también influye, cuántas anchovetas emigran, y además de los depredadores marinos que se encuentran en el litoral peruano. Ya bueno. Y bueno, aquí hemos colocado los valores, ya uno está bien formulado, ¿no? No depende mucho de las variables como debería ser. Aquí hemos colocado, en la tabla se puede ver cómo empieza el periodo 2017 con 10, bueno, está en unidades de toneladas métricas. Aquí sería entonces 10 millones de toneladas métricas de anchoveta al inicio en el 2017, que se encuentran en el litoral peruano. Y podemos ver cómo, en general, ya terminando, ahorita se ve periodos de trimestres, cómo terminando llega a aumentar. O sea, al inicio hasta el final llega a aumentar, o, puedes decirlo, 400.000 toneladas métricas. Ya bueno, se puede ver también la cantidad que aumenta, la que disminuye. Ahí se puede visualizar. También hemos graficado el comportamiento. Se pudo ver en el Forrester. ¿Ya? En cuanto a la sur, representa la biomasa que siempre va a ser mayor a la cantidad de anchovetas que se pierden y la cantidad de anchovetas que bueno, se ganan, ¿no? En la biomasa litoral peruano. Ahí se puede ver que, bueno, una tendencia, ¿no? En cuanto a la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, que es menor a lo que es la biomasa en general, ¿no? Que empezaría en ser 10. Bueno, acá también intenté con valores para que empiece de 10. O sea, allá. Este punto debería estar, por así decirlo, más arriba que este, sino que todo esto
lo consideran como un inicio. Lo consideran como un inicio en el que juntan el 0 y el 10, ya que, como había visto, para llegar a, tratar de llegar, ¿no? A, bueno, 10.4, que sería por acá. Sería por ahí el aumento en todo el periodo, que 2017 a 2019. ¿Ya? Aquí, para poder graficar, que se pueda visualizar mejor, ¿no? El comportamiento, esto debería estar un 10 por acá. Y esto debería estar más abajito. Bueno, en cuanto a las conclusiones que podría mencionar, es como había mencionado al inicio, hay variables exógenas que no deberían estar. Es cierto que aún seguimos viendo su correlación, su dependencia con otras variables en el Forrester. Y bueno, también tratar de entender y de modelar las fórmulas que encontramos en diversas páginas que hablan referencia sobre las conservas, sobre las anchovetas en el mar. Aún estamos trabajando en eso y también nos falta establecer las relaciones correctas. Ujú. Y bueno, eso sería la explicación en cuanto a la corrida del programa Forrester, enfocándonos en el eslabón anchovetas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias.